Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Saludamos a esta hora en Al Día Noticias a la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas. Muy buenos días, bienvenida. Querido John Didier, muy buenos días, un abrazo para todos. Bueno, faltan pocos días para la primera vuelta en Colombia. ¿Cómo observa usted las apuestas? ¿Cómo están las candidaturas? ¿Cómo están sobre todo las propuestas y las expectativas que tendría Bogotá frente al futuro presidente de Colombia? Bueno, la campaña estaba marcada por las noticias falsas, por la intolerancia, por las mentiras, por el populismo que me preocupa muchísimo. A mí lo que más me preocupa es una propuesta con temas populares, pero con propuestas populistas que atentan contra la democracia. Estaba leyendo a Jorge Naín, un libro muy interesante, y habla de cómo los populistas se valen de la posverdad y se valen de la democracia para eliminar la democracia. Es lo que hemos visto que ha pasado en países como Nicaragua, como Venezuela, y eso pues es aterrador para todos porque no tener democracia, aquí que critican tanto y la democracia funciona y ha venido funcionando y tenemos los dos poderes, los tres poderes y tenemos elecciones de Congreso y de presidente y bueno, nadie trata de quedarse por la fuerza con el poder, pero es lo que más asusta en Bogotá. Pues a mí me preocupa mucho que el exalcalde Gustavo Petro, que no hizo nada, entre otras cosas, que no tuvo resultados concretos en la ciudad, él utilizó esa plataforma de revocatoria para hacer campaña política permanentemente desde el balcón. Usted lo recuerda como periodista allá en la Plaza de Bolívar. Y bueno, pero en resultados concretos, ¿qué hizo? En la fase 1 y 2 de Transmilenio, ampliar los kilómetros de vida útil de los buses que ya eran viejos y contaminantes, que tenían diésel y euro, que eran Euro 2, pero además la compra de los camiones viejos de la basura, pero además las motos viejas y en mal estado para la policía, pero además no hubo colegios, no hubo jardines, no hubo ejecutorias para la ciudad y creo que vivimos un momento muy difícil en ese momento en la ciudad, bueno, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. No sé, a mí me han preguntado que cuál es peor, si Gustavo Petro o Claudia López y de verdad que es difícil porque estamos en un momento muy, muy crítico. Pero además, ha dicho el exalcalde Gustavo Petro que acabaría con la primera línea del metro. Imagínense ya un candidato presidencial estar planteando que la obra de infraestructura más importante del país la echaría a pique solamente porque no es el capricho de que sea un metro bajo tierra y eso pues afecta las finanzas de la ciudad, afecta la movilidad de la ciudad, afecta la ingeniería del país. Entonces, pues preocupaciones todas las tengo con ese candidato. A mí me parece interesante Sergio Fajardo, pero Sergio Fajardo lo están utilizando. Sé de algunos que se toman la foto con Sergio Fajardo, pero estaban reunidos temprano con Gustavo Petro, así que por eso es que vemos una candidatura de Sergio Fajardo tan débil, sin propuestas, sin ganas, sin pasión, eso es lo que vemos. Entonces, y está el ingeniero Rodolfo, que él es muy chistoso, pero lo que vemos es, de acuerdo a las cifras, ustedes saben que yo soy politóloga, a las últimas encuestas y cómo se ha venido comportando el tema electoral en esas encuestas es que se polarizó entre dos candidatos que seguramente pasarán a la primera vuelta, Gustavo Petro y Fico Gutiérrez. Se está repitiendo la película de hace 4 años, es extrema derecha, extrema izquierda, y los del centro. A veces las mejores opciones quedan relegados por la polarización y las encuestas. ¿Pero qué es extrema derecha y qué es extrema izquierda? Yo creo que, por ejemplo, Gustavo Petro, que se dice ser de la renovación y que es de extrema izquierda, pues, ¿qué hace Benedetti? ¿Qué es Benedetti? ¿El centro o la derecha? ¿Qué es Roy Barreras? ¿Qué son otros personajes, Luis Fernando Velasco, tantos del Partido Liberal que hay allí? Entonces, ¿y Federico Gutiérrez es de extrema derecha? Yo no creo que Federico Gutiérrez sea de extrema derecha. A mí me dicen en Bogotá que soy de extrema derecha porque me gusta pelear por la seguridad de los bogotanos, porque pido que la ciudad esté limpia. Si eso es ser de derecha, y los problemas de la ciudad y los problemas del país no son de izquierda a derecha,
Yo pongo mucho un ejemplo cuando hay esa fragmentación de poblaciones peleando. Si hay una calle dañada y nos afecta a todos, afecta a los de izquierda, a los de derecha, a los de centro, a los de sin partido, no. Aquí se necesitan soluciones contundentes para los colombianos y en este caso un presidente que se comprometa con seguir avanzando en el tema de la movilidad, que no eche atrás la primera línea del metro, que se comprometa con otras si vienen, que nos ayude en subsidiar el transporte como pasa en cualquier parte del mundo y que aquí nos damos pañitos de agua tibia, nunca la tarifa real será igual a la tarifa técnica y no alcanzará. Y miren que los sistemas de transporte del país, Pereira, Bucaramanga, Medellín, Cartagena, no sé si están todos, están quebrados. Entonces es una responsabilidad. Bogotá es en medio de la crisis y con el apoyo que se le da desde el gobierno y el consejo al fondo de estabilización tarifaria, pues es la única que pudo pagar, pero el transporte masivo pues debe ser financiado en su totalidad y esto tiene que comprometer al gobierno nacional. Por eso es una petición que le hacemos al próximo presidente de Colombia. Es muy interesante, concejal Lucía Bastidas, politóloga, poder definir qué es extrema derecha y extrema izquierda, pero entonces no nos quedemos con esos adjetivos y dejémoslo como izquierda y derecha, de verdad, dejémoslo así. Pero sí es importante profundizar, como usted señala, que cuando hay una necesidad sentida en la sociedad, independiente si es de izquierda o derecha, hay que solucionarla. De verdad, en la administración de Gustavo Petro no se hizo ni un colegio para la educación, ni uno. Bueno, lo que pasa es que los resultados, acuérdense que él planteaba, él inició, dejó como algunos lotes. Lo que pasa es que cuando se dedica más a hacer política que a gobernar, pues le pasa lo que le está pasando a Claudia López y a Gustavo Petro, que no se ven las ejecutorias. A Enrique Peñalosa lo criticaban mucho porque él se dedica a gobernar. No le importan las encuestas, no está pendiente de ser el más querido, porque es que Bogotá y las ciudades no necesitan el más querido, o Colombia no necesita el más querido, sino el que haga por Bogotá y por los colombianos. Y los resultados de Gustavo Petro son de verdad desastrosos. Cuando miramos los estudios de Bogotá, cómo vamos, vemos que las ejecutorias de Petro fueron regulares tirando mal. Y miren ustedes, hay temas que le dicen el candidato Teflón, ¿cómo es posible que se haya visto en Colombia un video donde Gustavo Petro está recibiendo plata de un tipo que hoy está huyendo de la justicia, del señor Montes, que está campante en Suiza, como lo han mostrado en algunas redes sociales, pero que es verdad? ¿Cómo es posible que eso no lo afecte, que no estemos pensando en eso? El señor Montes tuvo cargos importantes en el gobierno de Gustavo Petro, fue subdirector del IRD, allá no fue ningún santo, estuvo en la unidad de Malla Vial, estuvo en varias entidades, y el señor Montes, ¿por qué no habla? Y cuando vemos que un candidato presidencial hace lo que sea para llegar, no tiene escrúpulos, no tiene ninguna vergüenza, hacer un pacto con los de la picota, de verdad. Y ahí sí no dicen que los paramilitares son de extrema derecha o con los guerrilleros o con los corruptos que hizo el pacto de la picota para que cambien buenas intenciones por votos o una rebaja de penas que está pensando plantearles entre el 20 y el 30% si, en caso de que sea presidente. Entonces usted no está de acuerdo con el perdón social. No, es que no estoy de acuerdo con el perdón social, es cómo lo utilizan en campaña. Es que estamos en campaña y usted ir a una cárcel a prometerle a un corrupto, a un paramilitar o a un guerrillero que le va a rebajar el 30% de las penas para que voten por usted, pues es otra vez el poder del dinero, es el poder de las armas nuevamente en la campaña electoral. Y como usted dice, ¿sabe dónde está ese poder hoy? En la campaña de la izquierda, en la campaña de Gustavo Petro. Esa es una realidad. ¿Cómo vamos a negar eso? ¿Usted cree que han acudido en esta campaña del pacto histórico al todo vale? Sí, claro, pues ese pacto de la picota. Y yo hablando con varios del pacto histórico, digamos, tradicionales de izquierda, dicen, pues sí, nos tocó el pragmatismo, si no, no ganamos. Claro, ahí tenemos a Roy, ya tenemos a Benedetti para que le dé tranquilidad a los de siempre. Aquí están en el todo vale, pero a la N potencia. Absolutamente convencida de que lo están haciendo de esa manera. Gastan todo lo que criticaron, todos los vicios de la política tradicional están a la N potencia en la campaña del pacto histórico de Gustavo Petro. Sí, ¿cómo valora usted las reuniones del hermano del candidato Gustavo Petro con Iván Moreno Rojas,
protagonista de uno de los hechos de corrupción más graves registrados en el país con el famoso carrusel de la contratación. Como una bofetada para los bogotanos. Los bogotanos, y yo creo que todos los bogotanos no alcanzan a dimensionar lo que fue esa administración de los Moreno para Bogotá. Uno, que robaron plata. Dos, que hicieron fiesta con la plata de los bogotanos. Y algunos están encarcelados. Y por supuesto que merecen la redención, y usted es cristiano y yo soy católica, por supuesto que sí, pero no se pueden hacer pactos con ellos, o quiere decir que ya se liberaron y van a ser otras personas si se les da la posibilidad de manejar los recursos públicos. Esto es una bofetada para los bogotanos porque no hemos recuperado la plata. Es que muchos del cartel de la contratación estuvieron en la cárcel, otros ni los tocaron, pero no tuvimos la recuperación de esos dineros que hemos pedido siempre. La personería, la contraloría, es que se roben la plata y con esa plata entonces pongan a sus hijos a estudiar en Estados Unidos, en Europa, y la gente aquí trabajando y pagando los impuestos. ¿A usted le parece que eso es sensato para alguien que se dice ser de izquierda? Entonces, por eso le digo, aquí no hay campaña de izquierda y de derecha, o si no, ¿cómo definimos a Rodolfo Hernández? ¿De izquierda? ¿De centro? ¿De derecha? No, aquí hay unas propuestas y hay unos temas en los que coinciden, hay otros temas en que no. El tema de las pensiones pues es grave, el tema de acabar con el tema del petróleo también pues es grave de un momento para otro. Aquí el discurso de campaña está demostrado, aguanta todo. Y los que son responsables a veces con sus propuestas en campaña diciendo la verdad, pues no es atractivo electoralmente. A veces los estrategas los ponen a decir mentiras para que se congracien con la opinión pública, pero no es real. Entonces, yo creo que de esos experimentos ya estamos bastante cansados y lo que ha pasado en Bogotá, pues así lo demuestra. No me digan que Bogotá no ha retrocedido con esta administración de Claudia López, porque yo recorro la ciudad, camino la ciudad, y no es un tema de estética, sino es un tema de seguridad, es un tema de darle a los que están en los cambuches posibilidades de que tengan un techo, de que tengan un empleo, de que los metamos en la pirámide de la productividad. Los subsidios deben ser momentáneos, los subsidios deben ser para el equilibrar y no subsidios infinitamente porque no resuelven los problemas. Y si no, cuando dicen, no es un chiste, miren en Venezuela, entrevisten a los venezolanos que viven en Bogotá y que viven en Colombia a ver qué les dicen. Yo entrevisté el otro día a unos en una visita a los centros de reciclaje donde los recicladores organizan la basura. Me decían, estamos aquí, nos vinimos a Colombia, un señor de 67 años, para poder comer, para tener con qué comer, porque allá no hay ni siquiera con qué comer. Entonces yo le decía, y con lo que gana ya el mínimo, la gente que le alcanza a comprar una caja de huevos, es lo que alcanzan a comprar. Pero claro, hay unos nuevos ricos, como el señor Saab, que está en una cárcel de Estados Unidos. El señor Saab es uno de los nuevos ricos de la revolución bolivariana y tiene mucho que decir. Y yo creo que Piedad Córdoba también tiene mucho que decirnos a los colombianos, pero hemos pasado esos temas de agache y sacamos tantas mentiras. Ahorita estaba viendo que un edil de la Colombia Humana, frente a la sede de Gustavo Petro, golpea en la cara a una mujer porque le van y le hacen el reclamo que por favor no parqueen en vía pública y que le está afectando su negocito que tiene ahí. Entonces, esto es lo que vamos a ver a la N potencia. Personas que se creen dueñas del mundo y con la teoría de no sabe quién soy yo, pues le pegaron a la pobre señora y hoy está con su cara golpeada e hinchada. Cuando Gustavo Petro dice en sus declaraciones que 4 años no serán suficientes para todo lo que quiere hacer como presidente en el país, ¿qué quiere hacer entonces? ¿Qué quiere decir con eso? Si probamos a Gustavo Petro, van a tener Gustavo Petro para 20 años. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? Chávez fue porque lo mató el cáncer de verdad, porque ese sí tenía cáncer. Y ahora Maduro. Yo estaba en las elecciones de Venezuela con un grupo de amigas de Latinoamérica en un curso de mujeres en Ecuador, cuando fueron esas elecciones 4 de diciembre de 1998. Y mis amigas venezolanas lloraban porque había ganado Hugo Chávez Frías por primera vez la presidencia de la República. Y yo les decía, pero qué exageración ustedes, porque lloran por un presidente. Pues tampoco, perdieron, pero llorando por un presidente. Y miren, años después fue que entendí por qué mis amigas venezolanas lloraban. Y miren, siguen desde hace cuánto, 98, 24 años
el chavismo en el poder, cerraron los poderes, el Congreso es maniatado, el organismo electoral maniatado, la justicia, o sea, de verdad, si lo que vemos en Venezuela no nos sirve de espejo, pues vamos a estar todos jodidos como colombianos en caso de que triunfe esa opción, que yo sigo creyendo que la sensatez va a inundar a este país y que vamos a votar sin ese populismo. Pero de todas maneras, gane Gustavo Petro o gane Fico Gutiérrez, la responsabilidad que tendrán es de unir al país, porque esta campaña está más agresiva que nunca, más llena de odio que nunca. Hubo polarización hace 4 años, por supuesto, pero ese nivel de odio que estamos viendo hoy, pues no lo había visto, y creo que eso nos hace daño y que impedirá que cualquiera de los dos gobierne si no decide trabajar por todos los colombianos y si aquí no dejamos esos discursos de tanta polarización que tenemos. Luis Felipe Henao, el jefe de debate de la campaña de Federico Gutiérrez, puso en conocimiento de la Fiscalía que la campaña de ellos fue infiltrada por el pacto histórico, que se están haciendo pasar para comprar votos para Fico Gutiérrez. ¿Cómo ve usted eso de la infiltración de una campaña a otra? Delincuencial, vergonzoso, fuera de todo límite ético. Uno debe tener unos límites éticos y morales que no se los enseñan en la universidad, en el colegio, sino que es un tema de formación de casa que muestra la esencia que cada uno tiene. Y eso lo denunció Luis Felipe, según lo que vi en los medios de comunicación, porque lo dice un abogado en una entrevista con la revista Semana. Entonces dice, estamos infiltrando y demás. Y por cosas que uno conoce, sí tienen infiltrada la campaña, porque ese es el modelo cubano, ese es el modelo venezolano, y de ahí es que ha aprendido la campaña del pacto histórico y que están utilizando toda esa verborrea que utilizan permanentemente. Usted dice que Petro tiene a su lado a Roy Barreras y a Armando Benedetti, que eso podría transmitir paz para los colombianos, pero... No, yo no dije eso. No, le interpreté. Dicen ellos eso. Ah, ya. Sí, que eso es lo que él quiere, que él no, los usa... pragmáticos de la izquierda de pacto histórico dicen, ahí los tenemos, ahí tenemos a Roy, ahí tenemos a Benedetti, ahí tenemos a Velasco, ahí tenemos a tantos del Partido Liberal para que ustedes estén tranquilos y no crean que aquí vamos a acabar con la institucionalidad. Eso es lo que le iba a preguntar, eso lo que puede generar es más intranquilidad, porque justamente ellos, Roy Barreras, está investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos actos de corrupción. Piedad Córdoba, investigada por sus nexos con Alex Saab y las FARC, además de reunirse con extraditables, además de Armando Benedetti, que si bien la Corte Suprema de Justicia archivó la indagación por el caso Odebrecht, pues sí sigue generando muchas dudas. Hay otros casos, una plata que se quedó de la educación, que le estaría exigiendo en unos contratos en la costa Caribe. Entonces eso, en vez de generar tranquilidad, lo que puede generar es más preocupación. No, pero a los del pacto histórico y a los que están en esa campaña les genera tranquilidad, a ellos, porque ellos dicen aquí, y me dicen que ellos son muy importantes en la campaña de Gustavo Petro, que le acercan empresarios, que le llevan mucha gente, incluso que hay peleas internas porque ha desplazado a muchos históricos de lo que era el M-19 y que eran gran parte de ese bastión de Gustavo Petro. No, estar con los corruptos, por eso le digo, corruptos hay en la izquierda, en la derecha, en el centro y en todo lado. Ese tema que es de un solo lado, pues no. A mí me da miedo, a mí me da vergüenza. Es un tema, usted aliarse con delincuentes y para gobernar y el todo vale aquí aplicado en su máxima expresión, pues a mí me da es miedo, como bogotana, como colombiana, como concejal, me da miedo de lo que pueda pasar. Y esa amalgama que han hecho de tantas cosas, cuando usted mira el señor Montes, las bolsas de dinero, cuando usted mira el pacto de la picota, cuando usted mira infiltración de campañas, cuando usted mira utilización de algunos personajes para hacer daño a otras campañas, pues usted dice, ¿esto es la renovación? ¿Esto es el cambio? Evidentemente no, es pura carreta, es puro discurso, es pura mentira y es, lo vuelvo a decir, un discurso populista, donde Petro dice un montón de cosas que sabe que no puede cumplir o que atentaría contra la institucionalidad. Y bueno, ya ha dicho que 4 años no le alcanzan, entonces de pronto 20 sea lo que él quiere estar en el poder.
Bueno, concejal Lucía Bastidas, usted como politóloga, ¿cómo analiza la situación? Porque usted ha dicho que la gestión de Gustavo Petro como alcalde en Bogotá no fue buena, fue mala, no hizo, no construyó, no dejó un legado, no dejó obras. Además de todas las otras situaciones y variables que usted ha enumerado con los riesgos para la democracia. ¿Por qué aún así, con todo ese prontuario que es de conocimiento público, él lidera la intención de voto en Colombia? ¿Con él va a haber un cambio? No, es evidente con todo lo que he planteado que cambio no hay. Es un discurso populista con unos clientelistas de siempre para no perder el poder. Yo creo que ahí muchos de los que tienes para no perder el poder, que de pronto con Iván Duque lo habían perdido, entonces quieren volver y retornar al poder. Ahí dijo el presidente Santos que también le gustaba a Gustavo Petro. Entonces, Ernesto Samper, ¿dónde está? ¿Dónde está Ernesto Samper que lo tienen guardadito? Pues en la campaña de Gustavo Petro. Obvio que está allá. Entonces, ¿cuál cambio? ¿Cuál renovación? Es un discurso populista del que se han pegado varios para usufructuar el poder en caso de que Gustavo Petro llegue a estar allí. Desafortunado en Bogotá, pues inentendible en Bogotá, donde un alcalde que no hizo nada, alguna gente me escribía en estos días en redes que era que no lo habían dejado gobernar, que el consejo no lo había dejado gobernar. Esa victimización y esas mentiras pues no caben porque vimos de cerca cómo estaba haciendo Gustavo Petro como alcalde. Se dedicó a la plaza pública, se dedicó a hacer campaña, él es el que lleva en campaña 12 años, 8 años en campaña presidencial, gastó ríos de plata en las manifestaciones, nadie dijo nada. Entonces a mí sí me preocupa que no actúe la institucionalidad en función de un candidato, porque se dice en la teoría ser progresista y alternativo, como en mi partido lo han llamado alternativo. En mi partido dicen que Gustavo Petro es alternativo, la mayoría del Partido Verde está con Gustavo Petro, eso sí hay que decirlo, pero bueno, cada uno entiende por alternativo lo que quiere entender. Para mí no es alternativo un candidato que está permeado por la corrupción, que no hay cosas claras porque él nunca ha dicho lo de las bolsas claramente, qué fue lo que pasó, ni el señor Montes qué papel era el que cumplía, ni quién es qué renovación va a ser Benedetti, Roy Barrera, Luis Fernando Velasco, tantos otros liberales y tantos otros que están allí. Renovación, absolutamente cero. Pero es increíble que el Partido Verde, que hizo una consulta, que participó de una consulta, termine en otra campaña, la mayoría, como usted lo señala. Sí, la mayoría están allá y no lo dicen públicamente, lo van a decir seguramente en la segunda vuelta. Entonces, pues es la realidad de lo que está pasando y eso no tenemos por qué negarlo. Muchos están tomándose la foto con Sergio Fajardo, pero finalmente el partido no avaló a ninguno para dejar en libertad. Sí. Dejaron en libertad hasta la consulta, pero de ahí para adelante, al día siguiente las elecciones restringieron esa libertad. Pero algo tiene Gustavo Petro, porque fíjese que ya el Partido Conservador anunció sanciones para algunos dirigentes de la colectividad que están apoyando a Gustavo Petro, cuando ellos sí dieron su aval a Fico Gutiérrez y lo respaldaron en esa consulta que participaron. Lo mismo está haciendo el partido de la U, está investigando a un excongresista y 5 concejales por apoyar a Gustavo Petro. También hay liberales en la campaña de Gustavo Petro. No, por eso te digo, es de todos los partidos. Aquí hay dos campañas. Algo tiene que tener este candidato. Es el liderazgo que Bogotá necesita, por ejemplo, para recuperarse de estos índices de inseguridad que están castigando duramente a los ciudadanos de a pie. No, Gustavo Petro, la seguridad no le va a jalar. Él tiene mala relación con la policía y con las fuerzas militares. Pobres, yo pienso en los que están en las fuerzas militares y la policía y pobrecitos los que les viene con un candidato como Gustavo Petro. ¿Y qué tiene Gustavo Petro? Pues, ¿qué les están haciendo? Deberíamos preguntarles qué les están ofreciendo, qué les están pidiendo. ¿Quién se atrevería a contar? Obviamente nadie. No están allí por altruismo, no están allí porque piensen en el país o porque crean que es una propuesta renovadora. Deberían, ojalá, ustedes como periodistas que nos cuenten qué es lo que están ofreciéndoles o cuál es el juguetico que les gusta tanto en esa campaña. Usted en primera vuelta va a votar por Fajardo, ¿cierto? En primera vuelta va a votar por Fajardo, sí. ¿Usted le ha dicho a Fajardo que dónde están las propuestas? No, Fajardo, le escribo a veces por Twitter, yo Fajardo no lo conozco. Él nunca tampoco le gusta reunirse con la dirigencia política. ¿Y en las reuniones del partido con él no van ustedes? Yo le digo a Martín, y Martín me dice que a veces habla poco
que es el más amigo de Sergio Fajardo, y yo le digo, Martín, pero miren esto, pero Martín, hagan esto, pero yo en esas Martín, reuniones he visto a Martín Alzate, ¿es Martín Alzate? Rivera Alzate. Rivera Alzate, y también he visto a Julián Rodríguez ayer en la rueda de prensa de ayer, ahí estaba él cuando Sergio estaba diciendo voy hasta el final, ahí estaban ellos dos ahí parados. ¿Usted por qué no fue? No, no, es que yo estaba más dedicado a Bogotá. No me han visto dedicado a Bogotá. ¿Ustedes Oh, creen sí, que la claro, campaña... yo sí la he visto dedicada a Bogotá. Sí. Bogotá todos los días, es que esto está terrible, los concejales, claro, uno apoya y dice, pero más allá no podemos hacer absolutamente nada, la gente no es soquete y la gente, yo les digo a mis compañeros todo el tiempo, la gente pregunta, ¿y usted el consejo qué está haciendo? Hay muchos concejales para mi gusto callados frente a la situación de Claudia. Entonces yo le digo a Martín, Martín, mire esto. Y muchos que estaban en esa foto, algunos que estaban en esa foto con Fajardo, estuvieron reunidos con Petro porque me contaron. Claro. El día anterior. Están jugando a Ayer dos la foto bandas, con a cara y a Fajardo sello. y antier con Petro. Están jugando a dos bandas, con cara y con sello. Ganan con cara y ganan con sello. ¿Ok? No, yo creo que tienen abandonado a Sergio. O sea, se toman la foto con Sergio, están con Sergio y se van ahí y están ya con Gustavo Petro. ¿Creen las encuestas? ¿Cree que realmente gana en primera vuelta? ¿Va a ganar el 1, el 2? Va a ser Petro Fico? Si no pasa nada extraordinario, yo sí creo que son los dos que irán a la segunda vuelta, sin duda. Fico y Gustavo Petro. Entonces, yo voy a mandarle una carta a los que pasen a la segunda vuelta sobre los temas de Bogotá. Única y exclusivamente los temas de ¿Cuáles Bogotá. son esos temas de Bogotá que usted le va a mandar a los que pasen la segunda vuelta? El tema de garantizar la primera línea del metro, el que subsidien el transporte público en Colombia, el que haya reglamentación frente a los temas de los visitaxis y demás, el que puedan ayudarnos con la homologación de las licencias C2 y C3 porque es muy costoso y no pueden manejar transporte público, el subsidiar el transporte, que ya lo dije, temas de planeación y de suelo. Creo que tenemos mucho que hacer porque con el nuevo POT vamos a tener bastantes complicaciones y por supuesto el tema de seguridad. Serán los tres temas que creo que el próximo presidente debe comprometerse y ser responsable con Bogotá. Concejal, usted dice que se le parece mucho la alcaldía de Claudia López a la de Gustavo Petro, que es evidente que no dejó obras, a la de Claudia López. Pero fíjese que ayer entregó un paquete de los sistemas, el sistema de bicicletas compartidas, que ese es un programa chévere que me parece a mí que lo necesita la ciudad. Bien, no, ese me parece bien. Y hoy va con el presidente al patio taller del metro a inaugurar allá una obra. Entonces sí está haciendo, me parece. El patio taller del metro no, yo voy para allá, es a unos buses eléctricos por la 80. Van a entregar unos más buses eléctricos. ¿Que los dejó comprados Peñalosa, contratados o qué? Peñalosa compró 483 y ya estos de hoy sí son de la licitación que hizo Claudia López. Ah, correcto. Entonces sí está haciendo. No, pues pañitos de agua tibia, ¿no? ¿Cómo está la movilidad? ¿Cómo está la seguridad? Por Dios, la seguridad. ¿Por qué molesto yo tanto con lo de ventanas rotas? Uno, porque por cualquier punto de la ciudad donde vamos, pues hay mugre, basura, cambuches, gente sin atención, habitantes de calle sin atención, porque es que los que están en la calle, la habitabilidad en calle, no son solo los habitantes de calle tradicionales o ligados al consumo de droga, sino la gente que está viviendo en las carretas, ¿de acuerdo? Más los recicladores que no tienen como dónde organizar. Entonces, todo esto nos va generando una atmósfera de inseguridad, que es lo que yo les digo, un alcalde también se escoge para limpiar la basura, para recoger la basura. Mire usted por qué a Jorge Eliezer Gaitán lo iban a sacar de alcalde de Bogotá o por qué lo sacaron. Ahí le dejo esa tarea. Oiga, y a propósito, ¿por qué iba a organizar a los taxistas? Ah, bueno. Oiga, a propósito de más obras, lo que pasa es que uno sí le hace seguimiento, al igual que usted le hace seguimiento a Bogotá. Esta semana también entregaron un colegio en San Cristóbal. ¿Ese colegio lo dejó Peñalosa? Colegio Rafael Uribe en Tunjuelito lo dejó Enrique Peñalosa. Sí. Claro, los colegios, a ver, los colegios se trabaja a construir sobre lo construido, es la discusión que teníamos con la secretaria. Los colegios, todos los que ha entregado Claudia López, los dejó Enrique Peñalosa. ¿Ha entregado como 8, dice? Sí, como 8 colegios. Todos los ha dejado Enrique Peñalosa por restitución, que es en la misma sede, pero el colegio estaba dañado, o colegios nuevos.
Es más difícil hacer colegios nuevos porque el tema predial es bastante enredado y bastante demorado. Por eso cuando Claudia pide plata para el cupo de endeudamiento, no, ella dice, es que eso lo va a gastar es el otro alcalde. Pues deje que sea el otro alcalde el que lo pida, que vaya a utilizar esos recursos y no deje endeudada la ciudad como estamos. Entonces, sí, mire, las únicas obras que va a hacer Claudia López, y ella lo sabe tanto como yo, porque uno en la noche cuando está en la almohadita ya sabe qué es verdad y qué es mentira. Todas las obras que va a entregar Claudia López las dejó Enrique Peñalosa. El museo en Ciudad Bolívar, el Museo Bogotá, que lo hizo Peñalosa, y Claudia dijo, no, es que eso lo dijo la comunidad. No sea mentirosa, lo dejó Peñalosa. Los colegios los dejó Peñalosa. La 68 la dejó Peñalosa que avanza. La Cali, la primera línea del metro. Y lo que echaron para atrás, pues no han empezado, como la séptima que la quiso echar para atrás, que iban a hacer una nueva licitación, y hasta hoy, 2 años y medio casi después, no han hecho absolutamente nada. Concejal, pero es un mérito. La avenida Guayacanes, que está quedando espectacular, todas las obras son de Enrique Peñalosa. Pero no es un mérito poder continuar lo que se dejó planeado y no venir a bloquear las obras que, como le pasó a Peñalosa, que le recibió Petro, y todo lo que dejó. Es que fíjense usted, concejal, todas las obras que dejó Peñalosa contratadas, que fue el Transmilenio por la séptima, lo abortaron. Ya estaba contratado. La echó para atrás, Claudia. Ya estaba contratado, pero también en esa administración que la dejó Lucho Garzón, que era la continuidad de la 10ª por la 7ª. Lucho nunca quiso, es que esa pelea con la 7ª no se la quieren dar muchos. Lo que pasa es que afecta a los más pobres. A los de Chapinero no nos afecta. Lo que quiere decir es que es un mérito también terminar obras. No, yo saludo. Lo que pasa es que hay que recordarle a Claudia, porque no han entregado, van a entregar el 6 de agosto, grave aquí, el parque y el CFE de Cometas, que ya está listo. Lo han pospuesto y lo han pospuesto para que digan que es una obra de Peñalosa, de Claudia López, una obra de Peñalosa, y está allá, y yo le he hecho seguimiento, y debían entregarla ya porque la gente necesita esos espacios, tenemos problemas de salud mental. Por supuesto que yo saludo construir sobre lo construido. Y no es lo como único que va a hacer Petro, Claudia, lo que vivió la ciudad, con Petro lo que vivió la ciudad es que se cancelaron todo lo que estaba proyectado. La LO, por ejemplo, tampoco se construyó, bueno, que la necesitaba. También es un invento de Claudia López no hacer la LO Norte. Jode a los bogotanos, jode a los cundinamarqueses. Entonces, pues, vamos a ver cómo logramos la LO. La LO es un tema que va en la carta para el presidente. Es que hay temas de infraestructura que son tan importantes que deberían ser resorte del presidente y no solamente de los alcaldes, para que no hagan esas locuras como de no hacer la LO en Bogotá. Lucía Bastidas, siempre es un placer tenerla en los micrófonos de Al Día Noticias. Gracias por aceptar esta invitación para hablar de Bogotá y campaña política. Bueno, un abrazo, muchas gracias, bendiciones, y que premie la sensatez en las elecciones presidenciales. Es Lucía Bastidas, concejal de Bogotá, el Partido Alianza Verde, analizando lo que se está dando en esta campaña presidencial. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.